Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso. Una vez más estamos aquí para compartir con vosotros la palabra de Dios. Una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de vida. No hay otro deseo, no hay otra intención en nosotros en esta mañana, sino compartir con vosotros estas riquezas que hay de Cristo. Por eso en primer momento queremos ponernos en las manos del Señor, para que todo lo que hablemos pueda ser Él mismo a través de nosotros. Señor, te amamos. Límpianos con tu sangre preciosa en esta mañana. Esta mañana te pedimos que tú purifiques nuestros corazones, tú limpies todo nuestro ser. Señor Jesús, en esta mañana quiero abrir por completo mi corazón a ti, Señor, para que sea tú el que pueda fluir, el que pueda hablar, que pueda encontrarte un canal limpio, sin impedimento. Oh Señor Jesús, fluye tú en esta mañana y sacia nuestros corazones. Señor Jesús, tú conoces la necesidad nuestra de cada radioyente. Súplete rica y abundantemente conforme a lo que nosotros necesitamos. Todo esto te lo pido en tu persona maravillosa, en tu nombre, un nombre que es sobre todo nombre. Oh Señor Jesús, en este nombre un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesaremos de que tú eres el Señor. Pero no vamos a esperar ese día, sino continuamente, diariamente queremos invocar tu nombre y decir: Señor Jesús, te amo. Tú eres todo lo que yo necesito. Amén. Bueno, hermanos, estamos en el mensaje 4 de estas verdades preciosas en el Evangelio de Juan. Pero este es el mensaje ya 3 del bosquejo 4. Así que hoy vamos a pretender determinarlo para que podamos pasar al 5 y seguimos disfrutando. El tema general de este tema era conocer la verdad, ser absoluto en cuanto a la verdad y proclamar la verdad en el presente siglo maligno. Y el mensaje 4 era el recobro de las verdades subjetivas contenidas en el Evangelio de Juan. Las verdades subjetivas contenidas en el Evangelio de Juan. Es maravilloso. Leo unos cuantos versículos. Juan, dice el Juan 14, 16, dijo el Señor aquí: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿No es maravilloso esto? Para que esté con vosotros para siempre. Otro versículo, Juan 20, 22, dice: y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y respondió Jesús y le dijo, ahora ya es el capítulo 4, porque estamos en el Evangelio de Juan, he leído el capítulo 20, el versículo, y ahora estoy en Juan 14, 10, y respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. El 14 dice del 4, el que beba, dice, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que brota para vida eterna. Juan 6:35 dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. 6:57 como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí.
¿No es maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos estar comiendo la palabra de Dios, disfrutando la palabra de Dios y podamos ser aquellas personas que vivimos por causa de Él? Asimismo, dice, el que me come, Él también vivirá por causa de mí. Señor Jesús, aquí vamos a seguir comenzando un repaso, como siempre hago, de lo que hablamos la semana anterior, de los puntos de que estuvimos repasando. Y comenzamos en el punto Romanos 2 de la semana pasada y había unos puntitos y los vamos a comentar. Bueno, más que comentar, lo vamos a leer, porque lo que queremos es solamente dar un repaso y después entramos en el mensaje de hoy. Dice que el Evangelio de Juan es un libro que trata de las verdades subjetivas, y este Evangelio dice que revela y que deberíamos tener experiencias subjetivas de Cristo. Necesitamos tener experiencias subjetivas de Cristo. El Evangelio de Juan es un libro que trata de la experiencia subjetiva que tenemos de Cristo como vida. Es maravilloso de que podamos disfrutar y experimentar esa vida subjetiva. Dice que el Padre es la fuente de la vida. El Hijo es la corporificación de la vida. Ya lo estuvimos compartiendo la semana pasada. Y el Espíritu dice que es el dador de vida. Maravilloso. La edificación y el aumento del cuerpo de Cristo son el crecimiento y el desbordamiento de la vida. Qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos orar: Señor, desbórdate en mi ser, satúrame de todo lo que tú eres, empápame de ti, Señor. Por eso necesitamos ser esos vencedores. Y dice que los vencedores son los que reciben, disfrutan e imparte a Cristo como los verdes pastos. Oh, ¿no es maravilloso? Como los verdes pastos de vida. Señor Jesús, sé tú esos verdes pastos en cada uno de nosotros. El Padre es la fuente como el origen de la vida. El origen de la vida es el Padre, que es la fuente. Y el Hijo es el manantial como vida que emana. Y el Espíritu es el fluir. Es un río como el fluir de la vida. Y este Dios triuno que fluye es para vida eterna, y lo cual llegamos a ser la nueva Jerusalén, la totalidad de la vida eterna, con Dios como la gloria de vida, el Padre, el Hijo como la luz de la vida y el Espíritu como el río de vida. A mí me gustaría repetir este punto. Dice así, aquí está, es que estoy echando para atrás. Dice, el Padre es la fuente como el origen de la vida. Maravilloso. El Hijo es el manantial como vida que emana. Y el Espíritu es el río que fluye como la vida. Y este Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, fluye para vida eterna. Por lo cual, al fluir este Dios triuno en nosotros, llegamos a ser la nueva Jerusalén, que es la totalidad de la vida eterna con Dios. Dice, la vida eterna con Dios como gloria de vida, el Padre como luz de vida y el Hijo como el árbol de la vida y el Espíritu como el río de vida. Maravilloso, Señor Jesús. Dice que Juan 4:14 dice que mas el agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que brote para vida eterna. Maravilloso.
Cristo, quien es la palabra eterna de Dios, es revelado en el capítulo 1 de Juan. Dice que es revelado en el capítulo 1 de Juan, lo podéis leer. Cristo, quien es la palabra de Dios, habla por medio de Dios. Dice, habla por Dios mediante su creación. Mediante la creación está hablando por Dios. El punto 2 aquí dice también, Cristo, quien es la palabra de Dios, habla por Dios mediante su encarnación como el tabernáculo de Dios. Como el tabernáculo de Dios. Maravilloso. Cristo, quien es la palabra de Dios, habla por Dios en el hecho de que Él llegó a ser el Cordero para efectuar la redención. Qué bueno, que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Cristo, quien es la palabra de Dios, habla por Dios mediante el hecho de que llegó a ser el Espíritu que unge a fin de transformar al pueblo redimido de Dios por medio de, de Dios en piedra para la edificación de la casa de Dios, que es Betel, de manera orgánica, con mira al Nuevo Testamento. Estuvimos hablando del sueño de Jacob, qué maravilloso, de que él soñó una escalera que reposaba en el suelo y dice que llegaba al filo del cielo y allí estaba Dios. Amén, maravilloso. Señor Jesús. Bueno, realmente aquí vamos a seguir ahora en este rico disfrute y vamos a comenzar ya la parte de hoy. Y entonces comenzamos en la letra C, que dice así, que la palabra se hizo carne para que nosotros pudiésemos contactar. ¿No es maravilloso esto? Dice que el verbo, la palabra, se hizo carne. Oh, Señor Jesús, quien era Dios, Él vino en carne. Él vino como un hombre con el propósito de que nosotros podamos contactarlo a Dios, que podamos tocarlo, podamos recibirlo, experimentarlo, incluso entrar en Él y disfrutarlo, de modo de que Él pueda de esta manera forjarse en nosotros y extenderse en todo nuestro ser. En Juan 1:14 dice que y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, y Él estaba lleno de gracia y de realidad. Y el 16 del capítulo 14 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Con qué propósito? Dice, para que esté con vosotros para siempre. Oh Señor Jesús, gracias que tú estás con nosotros para siempre. Por eso dice el Espíritu de realidad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros, dice, le conocéis porque permanece con vosotros y estará en vosotros. Ese era el deseo, la intención de la encarnación de Dios en su Hijo Jesucristo. Porque cuando Cristo vino, el Padre vino con Él. Él era el Emmanuel, el Dios con nosotros, para que pueda llegar a ser el Dios en nosotros. Eso es lo que odiaba a Satanás y eso es lo que lo mataba de celo. Porque el propósito de Dios, la intención de su corazón, era crear al hombre para que el hombre pudiera llegar a ser esa representación de Dios aquí en la tierra. La letra D dice, Cristo llegó a ser el Espíritu como aliento para que nosotros podamos inhalarle como el agua viva, para que podamos beberlo y pan de vida,
para que nosotros podamos comerlo. Es maravilloso que Él no solamente vino como pan de vida, Él no solamente vino como el aliento de vida, sino que vino como el Espíritu dador de vida. Oh Señor Jesús, Padre eterno, Príncipe de paz, maravilloso, yo gozo con estas palabras, hermanos. Juan capítulo 4:10 dice, y respondió Jesús a la mujer samaritana, dice, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es? Oh, ¿y quién es el que nos dice incluso a nosotros hoy, dame de beber? Tú le pedirías, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva. Por eso en esta mañana nosotros invocamos su nombre, Señor Jesús, danos el agua viva, danos tu agua viva. Oh, te necesitamos, Señor Jesús. El 14 dice, mas el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente, dice, una fuente de agua que brote para vida eterna. Una fuente de agua que brote para vida eterna. Dice, Jesús pues le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre, oh Señor Jesús, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Señor Jesús, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Y Él vino para dar vida al mundo. Él vino para darnos vida a nosotros. Oh Señor Jesús, danos vida esta mañana. Infúndete tú en cada radio oyente, en cada persona que pueda escuchar este mensaje. Señor Jesús, en el Evangelio de Juan 6:35 dice que Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Por eso, el capítulo 6:51, el Señor dijo también, yo soy. Amén, Señor Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré será mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Queridos hermanos, ¿no es esto maravilloso? Que el mismo Dios vino a hacerse del mismo material que tú eres, de la carne, pero sin pecado. Y en él habitaba corporalmente toda la plenitud de Dios para expresar a Dios. Esto es maravilloso. Señor Jesús, Señor, sigue tú impartiéndote rica y abundantemente en nosotros. En Juan 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Oh Señor Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Maravilloso. ¿Cómo me envió? Este versículo lo leímos al principio y es un versículo muy rico, muy disfrutable. Y dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre asimismo. El que me come, él también vivirá por causa de mí. Oh Señor Jesús, gracias que tú viniste para que pudiésemos comerte. Tú viniste para que pudiésemos beber de ti, Señor. Señor Jesús, mira qué versículo más rico que viene aquí del Evangelio de Juan del capítulo 7. Aquí había una fiesta y allí había algunos que estaban criticando a Jesús, pero Jesús no entró en discusión y él se levantó.
Juan 7:37. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando la voz dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior dice que correrán ríos de agua de vida. ¿No es maravilloso? Dice: el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua de vida. Qué maravilloso. Y aquí nos aclara un versículo que por mucho tiempo yo no lo entendía, pero que ahora es muy claro. El versículo 39, que dijo: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Maravilloso, porque aún no había sido glorificado. Señor Jesús, quiere decir que el Señor Jesús estaba hablando esto a los discípulos y a la gente que estaba allí en aquella fiesta. Y aquí estaba diciendo él que él iba a llegar a ser el Espíritu, como los versículos que hemos leído anteriormente. Yo rogaré al Padre por otro Consolador, el Espíritu de realidad. Él mismo estaba rogando al Padre porque él mismo iba a llegar a ser el Espíritu. Porque dice que este Espíritu no lo puede recibir nadie. Dice, porque no le ve ni le conoce. Dice, pero vosotros le conocéis. Le conocéis porque mora con y estará en. Digamos que maravilloso, de que ese Espíritu que le estaba hablando el Señor Jesús estaba con él, porque él cuando fuese a la cruz, moría allí en la cruz, él iba a resucitar, iba a llegar a ser el Espíritu vivificante. Por eso, en Juan 20:22 dice: y habiendo dicho esto, una vez que resucitó y se le apareció a sus discípulos, dice, y sopló en ellos y le dijo: toma, recibí el Espíritu Santo, recibid el Espíritu Santo. Dice que sopló en ellos, oh Señor, y le dijo: recibí el Espíritu Santo. Maravilloso. La letra E dice que Cristo es la vid verdadera. Él estaba hablando ahora aquí de la vid. Qué maravilloso que él se puso como ejemplo, como una vid. Hemos visto que él era el cordero, él era la paloma, él era la paloma como el Espíritu. Y qué maravilloso de que ahora, aquí, incluso en el Evangelio de Juan, uno aún llega a decir que él era la piedra, una piedra viva, porque hablabas también de la edificación, Señor Jesús. Así que es maravilloso de que ahora aquí podemos ver en el Evangelio de Juan de que Cristo es la luz, la vid verdadera, y nosotros somos esos pámpanos que están en la vid, Señor Jesús. Por eso, aquí en el Evangelio de Juan 15:1, él comienza ahí diciendo: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo aquel que lleva fruto, dice, lo poda para que lleve más fruto. Un árbol cuando ya está frondoso de fruto y el fruto es quitado, hay mucha hierba y muchas cosas que crecen alrededor. Entonces el Padre lo poda, el Padre quita todo el follaje que hay alrededor de los árboles y lo tala, lo poda, para con el propósito de llevar más fruto. Esto es maravilloso. Por eso tenemos que decirle: Señor, límpiame, tálame. Señor, quita todo lo que estorbe para que el fruto salga rica y abundantemente. En el versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios. ¿Cómo estamos limpios y podados? Dice: por la palabra que os he hablado. Maravilloso. Esta palabra que hoy nosotros estamos disfrutando, que estamos comiendo, que estamos siendo empapados aquí, nosotros estamos siendo limpiados.
estamos siendo podados. Por eso hay un versículo en Primera de Juan que dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia. Una vez que nosotros entramos en la comunión, somos limpiados, porque la vida del Señor fluye a través de nosotros. Por eso esa palabra dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el versículo 4, con mucha ternura, el Señor nos dice: permaneced, dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así que en esta mañana nosotros proclamamos diciendo: Señor, quiero ser aquel que permanece en ti. Y el 5 dice: yo soy la vid. Maravilloso. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, pero tanto la vid como los pámpanos, todo está en el mismo árbol. Maravilloso de que nosotros hemos sido incorporados en esta unión orgánica con esta vid verdadera. El que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece es echado fuera como pámpano y se seca, y lo recoge y lo echa en el fuego y arde. Por eso el 7 dice: si permanecéis en mí. Es decir, que el ser quitado de la vid no es que ya pierda la salvación y tuya, pero tú pierdes el rico disfrute de estar ahí siendo suministrado por la savia. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis, dice, y os será hecho. Esa es la ventaja, ese es el disfrute, esa es la seguridad de que nosotros podamos ser aquellos que permanecemos en la vid, de que todo lo que le pidiere, como dice, si mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Pero el pedir no es para pedir para nuestros propios intereses y dame un buen coche, un buen trabajo, que sí, podemos decirle al Señor que nos dé eso, pero aquí lo que está hablando es que nosotros, una vez que permanecemos en la vid verdadera y estamos siendo uno con la vid, como pámpano insertado en el buen árbol, en esa vid verdadera, nosotros cuando pedimos ya no pedimos para nuestros intereses o por nuestro beneficio, sino por los intereses y el beneficio de Dios. Dicen: esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Qué maravilloso. Yo quiero decirle en esta mañana: Señor, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero ser ese fiel colaborador tuyo. Señor Jesús, en esta mañana quiero abrir mi ser. Oh, quiero permanecer en la vid, quiero ser ese pámpano fiel. Oh, hay una canción que cantamos, dice: morando en la vid, morando en la vid. Toda su riqueza, hoy podemos nosotros disfrutar permaneciendo en la vid. Oh, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, vamos a hacer aquí un alto, y vamos a parar para escuchar una canción, y ahora después seguimos con el mensaje. Poned bien oído al anuncio y preparad bolígrafo y lápiz y papel para que podáis recoger el teléfono que damos o el WhatsApp y pedir la literatura que estamos enviando gratuitamente. Así que, por lo pronto, disfruta esta canción. Amén. Trascendiendo en tu nombre, la victoria.
También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Amén, Señor Jesús. Gloria al Señor. Pues nada, hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo para seguir compartiendo con vosotros estas riquezas. Oh, el árbol de la vida. Oh, la vid verdadera. Y qué maravilloso de que nosotros hemos llegado a ser parte de esa vid. En el principio, cuando Dios creó al hombre, estaba allí el árbol de la vida. Separado el hombre totalmente de aquel árbol. Pero el propósito de Dios ya desde aquel principio, Él deseaba y anhelaba de que el hombre pudiese ser injertado en aquel árbol y ser uno con el hombre. Por eso le dijo que teníamos que comer del árbol de la vida para llegar a ser uno con el árbol, uno con Él, que era el árbol de la vida. Pero gloria al Señor, vino Jesús, Dios hecho hombre en Jesús, para recobrar lo que se había perdido a la humanidad. Así que maravilloso de que Él consiguió de que nosotros pudiésemos recibir el Espíritu Santo y ser injertados ahí en la vid verdadera. Seguimos aquí con el punto número 1, que dice: la naturaleza de la vid es la vida, la sustancia y la naturaleza de los pámpanos. Maravilloso. En Juan 5:11 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida, dice, y esta vida está en su Hijo. ¿No es maravilloso? Esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 5:2 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Qué maravilloso que en esta mañana nosotros podemos decir: Señor, tenemos tu vida. Segunda de Pedro dice: por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros hemos llegado a ser participantes porque estamos tomando de esa savia, de esa vid verdadera, como hemos leído antes. Dice: habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Señor Jesús, gracias que tú nos has hecho participantes de tu naturaleza divina. El Hijo, quien es la vid, dice que es el centro de la economía de Dios y la corporificación de todas las riquezas del Padre. El Padre, al cultivar al Hijo, se forja a sí mismo con toda su riqueza en la vid. Y finalmente, la vid expresa al Padre de manera corporativa por medio de los creyentes. Nosotros, los creyentes en Cristo, los pámpanos que hemos sido injertados ahí en el buen olivo, maravilloso, en este caso en la vid verdadera. Oh Señor Jesús, gracias Señor, estamos contentos y disfrutando realmente, disfrutando de toda esta realidad. Bien, Señor Jesús, dice la letra F: la experiencia subjetiva que tenemos de Cristo es en realidad Cristo mismo,
quien entra en nosotros para ser nuestra vida y el elemento constitutivo de nuestro ser. Maravilloso, el elemento constitutivo de nuestro ser. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿No es maravilloso esto? Seremos manifestados con Él en gloria. Por eso en Colosenses 3:10 dice, y vestido del nuevo, por el cual dice conforme a la imagen que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y aquí el 11 dice, donde no hay ¿qué? Judío, ni griego, ni circuncisión, ni incircuncisión. No hay bárbaro, ni excita, ni esclavo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Maravilloso, Señor Jesús. Bueno, hermano, entramos aquí al punto Romano 3, ya estamos terminando este bosquejo, y dice así, el Evangelio de Juan revela las verdades subjetivas con respecto a la Iglesia. Las verdades subjetivas con respecto a la Iglesia. Aunque aquí dice que, no lo dice aquí ahora mismo, pero aunque en el Evangelio de Juan no se mencione la Iglesia, pero está lleno de, digamos, algo que se asemeja, digamos, que no dice claramente la Iglesia, pero que es la Iglesia. Te habla de un rebaño de ovejas, te habla de una familia, te habla de realmente de una casa, te habla de moradas. Entonces ahí está hablando de la Iglesia. En la casa de mi Padre mucha morada hay. ¿Cuál es? La Iglesia. Es la casa del Dios viviente. Oh, qué maravilloso. Y nosotros somos esa manada. Oh, la Iglesia. Señor Jesús. Bueno, sigo aquí y dice la letra A. El resultado de recibir al Señor en nuestro interior es que nosotros, dice, que llegamos a ser constituyente de la Iglesia. Llegamos a ser constituyente de la Iglesia. En 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y si nosotros somos la continuación de ese grano que murió, pero que salió una espiga, el resultado son los muchos granos que forman la Iglesia. Dice Juan 20:17, dice, Jesús le dijo, no me toque, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿No es maravilloso esto? Porque María Magdalena estaba buscando a Jesús y hubo allí que era como el hortelano, se creía ella, y le dijo, ¿a quién busca? Busco, y dijo, María, y ella dijo, Raboni, seguro que se abalanzó hacia él, pero él le dijo, no me toque, porque él era la primicia del Padre. Maravilloso. Ve y dile a mis hermanos que voy a mi Dios y a vuestro Dios. O a mis hermanos. Siempre había dicho amigo, él había dicho mis ovejas y tal, pero aquí él habla mis hermanos. Qué maravilloso, Señor Jesús, que tenemos un hermano mayor, como dice en Romanos 8:29, el primogénito entre muchos hermanos. Dice en Juan 15:4, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vía, sin vosotros tampoco si no permanecéis en mí. Por eso el 5 le dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podemos y nada queremos hacer. Es maravilloso. En Juan 3:29 dice, el que tiene la novia es el novio, más el amigo del novio que está allí le oye, era Juan Bautista, se goza grandemente de la voz del novio, así que pues mi gozo sea colmado. Porque es necesario, esto estaba hablando Juan el Bautista, porque es necesario de que él crezca
y que yo mengüe. Maravilloso. Hermano, lo que Dios está recobrando, donde Dios nos está llevando, este recobro consiste en recobrar las experiencias subjetivas de Cristo para que nosotros podamos ser aquellas personas que practicamos en la vida de la iglesia. Dice, pero cuando agradó a Dios en Gálatas 1:15, Pablo dando un testimonio a los Gálatas cuando él vino al Señor, ¿no? Dice, pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dice el 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara como el Evangelio entre los gentiles, y no consulté enseguida ni con carne ni sangre. Maravilloso. Por eso él pudo decir en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y él pudo decir en Gálatas 4:19, hijos míos, hijitos míos, por cuanto vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Señor Jesús, oh, gracias Señor, sigue tú formándote en nosotros. Gálatas 1:2 dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias en Galacias. Señor Jesús, oh, gracias por la vida que tú has puesto en nosotros, Señor. La iglesia, que dice que la cual es el resultado de nuestra experiencia subjetiva de Cristo. Cristo mismo es constituido en sus creyentes. Él está siendo constituido en nosotros para que nosotros podamos llegar a ser su novia y al final su esposa, la esposa del Cordero. En Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones. Ese es el deseo de Dios. Él quiere hacer su hogar en nuestros corazones por medio de la fe, a fin de que nosotros podamos estar, dice aquí, arraigados y cimentados en amor. Seáis plenamente capaces de aprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, Señor Jesús, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Maravilloso. El punto 2. El Cristo que murió y resucitó se ha forjado en nosotros para producir la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿No es maravilloso esto? En Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, y este misterio entre los gentiles es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Señor Jesús, ¿no es maravilloso, Señor? Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él Cristo mismo pueda tener la preeminencia, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, dice que esto está creciendo por medio del crecimiento de Dios. Y el 15 dice, y la paz, y la paz de Cristo sea el árbitro
en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y termina aquí este versículo diciendo el apóstol Pablo, y sed agradecidos. Necesitamos realmente ser agradecidos a Dios. Señor, gracias. Señor Jesús, Cristo en sí mismo es la cabeza y Cristo constituido en nosotros es el cuerpo. Es decir, que Él es tanto la iglesia como el cuerpo, como la cabeza. La cabeza y el cuerpo. Cristóbal soy yo, tengo la cabeza y mi cuerpo no es diferente a la cabeza. Cristóbal es el cuerpo y hasta la última célula del cuerpo es Cristóbal y la cabeza es Cristóbal y Cristo es la cabeza y el cuerpo es Cristo mismo. Esto es una revelación maravillosa. Si nosotros vemos esto, aún nosotros vamos a considerar mucho más a nuestros hermanos. Oh, necesitamos que no haya rivalidad entre nosotros, de verdad. En Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio, dice, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, 23, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor Jesús, el versículo que hemos leído antes, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigado y cimentado en amor. Amén. No maravilloso, Señor Jesús, sino que ha sido a la verdad en amor. Crezcamos, dice, en todo en aquel que es la cabeza, en Cristo. Necesitamos crecer. Oh, crecer hacia la cabeza. No hacia este miembro, hacia el otro miembro, sino hacia la cabeza. Por eso dice el 4:16, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado, por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Señor Jesús, no sé, pero estos versículos a mí me anima, realmente me alienta, me hace disfrutar. Por eso Colosenses 1:18 dice, si Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito entre los muertos para que en Él tenga la preeminencia. A quienes Dios, el 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Dice aquí en Colosenses 3:4, dice así, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Señor Jesús, gracias por todo lo que tú has hecho, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que vas a hacer, y estamos súper agradecidos a ti. Señor, te lo decimos en esta mañana de corazón. Gracias por todo lo que tú has logrado, por todo lo que tú obtuviste. Y todo eso hoy está dentro de nosotros, para que nosotros podamos obrar con tu fuerza. Colosenses 2:19, y si no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, dice, crece con el crecimiento de Dios. Oh, gracias Señor Jesús, sigue creciendo con el crecimiento de Dios. 3:15 dice, la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sí, Señor, estamos bien agradecidos a ti, Señor Jesús. Amén. La letra C dice, aunque la palabra iglesia no se utiliza específicamente en el Evangelio de Juan, el hecho de que la iglesia existe y los constituyentes de la iglesia están claramente definidos, y se hace referencia a la iglesia de 7 maneras. Ahora podemos leer realmente 1.
la iglesia está compuesta de muchos granos. Hemos visto el grano de Juan. Los muchos creyentes producidos por la muerte y resurrección de Cristo. Jesús les respondió, diciéndole, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Señor Jesús, en Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahí está hablando de la iglesia. El 2 dice, la iglesia está compuesta de los muchos hermanos del Señor. Aquí vienen los hermanos. Cuando Jesús le dijo a la mujer, no me toque porque aún no he subido a mi Padre, mas ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Maravilloso. En la parte 3. Entonces, hemos visto esta parte segunda, de que realmente a mis hermanos. Maravilloso. El 3 otra vez. Dice, la iglesia es la casa del Padre. Ha dicho que vamos a ver de 7 maneras. La cosa del Padre. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. 14:23, y respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada con él. Haremos la morada, la casa. La cuarta parte, la iglesia es la vid del Hijo con muchos pámpanos. Ya lo hemos visto anteriormente. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Maravilloso. La quinta parte en cuanto a la iglesia aquí en el Evangelio de Juan. Dice, la iglesia es también el nuevo niño, que te habla del capítulo 16. Dice que es el nuevo hombre, nacido por el Espíritu consumado. Maravilloso. Y es en el Evangelio de Juan 16:20 que dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. El 21 dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz el niño, ya no se acuerda de la angustia. ¿Por qué? Porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo, por eso estará gozoso. Así que también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿No es maravilloso esto, Señor Jesús? Y vemos ahora la parte sexta de la iglesia en el Evangelio de Juan. Dice, la iglesia es la novia, como Cristo como novio. Y aquí vienen los versículos. Juan 3:29 dice, el que tiene la novia es el novio, más el amigo del novio que está allí y le oye, dice, se goza grandemente de la voz del novio. Así pues, también mi gozo se ha colmado. Dice, porque es necesario de que él crezca y de que yo mengüe. Lo dijo Juan el Bautista. En la última, el 7, dice que la iglesia es un solo rebaño, como Cristo como pastor. Maravilloso. 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y él dice, el buen pastor, y las mías, dice, me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Es preciso que las guíe también, y oirán mi voz, y habrá entonces un solo rebaño y un solo pastor. ¿No es maravilloso esto? Señor Jesús. Dice la letra D. La vida de la iglesia práctica es un resultado de nuestra experiencia de las verdades subjetivas. Cuando nosotros experimentamos las verdades subjetivas, la iglesia es producida espontáneamente. Oh Señor Jesús.
Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto por causa del pecado, el espíritu es vida por causa de la justicia. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aquel que levantó a Jesús, dice, aquel que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Dice el 5, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y miembros, cada uno en particular los unos de los otros. Romanos 8 dice, Romanos 16:1 dice, os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la hermana que está en Cencrea. Dice que arregiaron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Romanos 16:5 dice, saludad también a la iglesia que está en su casa, saludad a Efeneto. Dice Efeneto, dice que, amado mío, que es el primer fruto de Asia para Cristo. Fiel es Dios, dice aquí en 1 Corintios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En 1 Corintios 1:30 también, mas por él estáis vosotros, dice, en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Por eso en 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Maravilloso. Y aquí hay un versículo que me encanta de verdad. Esto me anima cada vez que lo leo. 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con él. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con él. Primera de Juan, primera de Corintios dice 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, los santos llamados, con todos los que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dice 1 Corintios 12:27, dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Lo maravilloso dice que somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno dice en particular. El resultado de nuestra experiencia subjetiva de Cristo como vida, esto es la vida de la iglesia, como casa de banquete. Juan 12:1 dice, Jesús pues 6 días antes de la Pascua, dice, vino a Betania donde estaba Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. 12:2 dice que le hicieron pues allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba reclinado en la mesa con él. Y entonces María tomó una libra de ungüento de nardo puro, de mucho precio, dice que ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del ungüento. Maravilloso, Señor Jesús. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, siempre estaba ahí rebañando. Dice que le había de traicionar. Dice, ¿por qué no fue este ungüento vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero mira lo que dice que dijo esto no porque a él le importasen los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa
sustraía de lo que se echaba en ella. Y si entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y gran multitud de los judíos supieron que estaban allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Señor Jesús, dice que los principados y los sacerdotes tuvieron un consejo para dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Se apartaban y creían en Jesús. Ya tengo que terminar aquí. Dice, en la vida de la Iglesia todos debemos ser miembros triangulares de la Iglesia, es decir, un Marta, Lázaro y María. En la verdadera vida de la Iglesia se rinde el servicio diligente al Señor y se ve el testimonio viviente del Señor y se derrama el amor absoluto por el Señor. Esta es la verdadera expresión del cuerpo del Señor, el cual es un vaso para contener al Señor y expresarlo. Y aquí hemos terminado. Yo quería haber querido leer otras cositas que tenía aquí apuntadas, pero ya se nos ha hecho un poco tarde y tenemos que terminar. Así que el próximo lunes, la semana que viene, estaremos aquí de nuevo para compartir con vosotros esta riqueza tan maravillosa, el Evangelio de Juan. Hemos visto las 7 partes que se ve claramente en la Iglesia aquí en el Evangelio de Juan, y es maravilloso. Señor Jesús, gracias por este día, por este tiempo que tú has estado con nosotros. Confesamos, Señor, de que una vez más tú has sido fiel y nos has hablado. Gracias por tu palabra. Señor, bendice y fortalece a todos los hermanos radioyentes y que escuchen este mensaje grabado. Señor Jesús, en esta mañana decimos que te amamos. Tú eres todo lo que nosotros deseamos y necesitamos. Amén. Hasta el próximo día, si el Señor lo permite. Señor Jesús.